Con Datse seguimos recorriendo Latgale en el este de Letonia y esta vez de pueblo en pueblo hasta la frontera rusa. Acercarse a una frontera siempre es una experiencia interesante y más cuando se trata de un límite entre dos posturas geopolíticas como Rusia y la Unión Europea. Ludza tiene 8.300 habitantes y su población se compone en un 57% por letones y un 35% por rusos. Es una de las localidades más antiguas del país. Se menciona en documentos del siglo XII y la Orden Livona tuvo una de sus principales fortalezas aquí. Muchas de sus construcciones de madera más antiguas se encuentran en buen estado. Agluona tiene 800 habitantes y es famosa en Letonia y más allá por su Basílica de la Asunción, la iglesia católica más importante del país. La iglesia y el monasterio fueron fundados por los padres dominicanos en 1700. El santuario fue visitado por el Papa Juan Pablo II en 1993 y más de 300.000 peregrinos se reunieron en ese momento. El Papa Francisco lo visitó en septiembre de 2018. Después de Agluona y antes de Dagda entramos en lo que se conoce zona de borde, un área restringida de frontera. Dagda es una ciudad de 1.800 habitantes situada en la ladera oriental de las tierras altas de Latgale, junto al lago Dagda y el río Nereta. En marzo de 1972, la congelación más profunda del suelo en Letonia se registró en Dagda, con 1.5 metros. El centro de la ciudad se ha incendiado varias veces, pero siempre ha sido reconstruido. Por las calles de Dagda dimos varias vueltas, sobre todo porque a Datse le gustaban las vistas del lago, y hasta conversamos sobre la posibilidad de vivir en un lugar así. La iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen de Bertulova es una iglesia ortodoxa en Bertulova, parroquia de Rundeni. La iglesia tiene 18 metros de largo, 9 metros de ancho y 15 metros de alto. Hasta la anexión de Latgale al Imperio Ruso, una iglesia uníata, católica oriental, se encontraba en este lugar. Luego pasamos por el pequeño poblado de Rundeni, que se encuentra en el sureste de este mismo distrito de Ludza y hoy por hoy tiene solo 420 habitantes.
Seguimos por los caminos rurales del este de Letonia y llegamos a Lauderi, una aldea en el municipio de Silupe, cuya población ha disminuido a menos de 100 habitantes estables. La iglesia ortodoxa de San Nicolás de Lauderi fue construida en 1767 en una técnica en construcción de troncos sobre los cimientos de una vieja pared de rocas. Las paredes están revestidas en ambos lados con tablas ranuradas y la torre frontal fue construida en 1897 por el arquitecto Korshikov. La frontera entre Letonia y Rusia es el lindero internacional de 217 kilómetros que separa los territorios de Letonia, miembro de la Unión Europea, y Rusia, en su forma actual, que no ha cambiado desde 1945 hasta el presente, cuando Estonia era parte de la Unión Soviética. Silupe tiene 1.500 habitantes y se ubica a solo 2 kilómetros al oeste de la frontera con Rusia. Por el sur de la villa pasa la carretera E22 que une Riga con Moscú y por su centro el ferrocarril nacional de Letonia, que hoy termina en este pueblo y lo conecta con 2 trenes diarios a Riga. El acceso a la zona fronteriza está restringido por parte del lado ruso, pero no desde el lado letón, y podemos llegar al control de borde. Haber llegado hasta Silupe es de alguna manera haber llegado al final, al menos en este viaje que lo que pretende es conocer la parte este de Letonia. Nos queda ahora emprender el regreso a Riga, no sin dejar de pasar por otros lugares interesantes. Espero que les haya gustado este breve video de nuestro recorrido por la región de Latgale, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.